ustedes son profesores, yo no estoy viendo si saben o no saben. Lo que más me importa es llegar al momento y al punto de si las personas lo intuyen, si logran verdaderamente intuir el tema, porque si las personas lo intuyen, eso significaría que sí, entonces están adentrados en lo que estamos tratando de conceptualizar, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién deberemos de elevar 5 para que me dé 16? ¿Verdad? Entonces uno tiene que empezarlo a discutir con los estudiantes. Pero otro punto que es de vital importancia que estemos claros. ¿Qué tipo de mentalidad hay que tener para entender de qué hablamos? ¿Verdad? Esa es una. La otra, ¿qué es lo que el estudiante o la persona que lo está aprendiendo debe de saber antes de? Y la otra es, ¿y hacia dónde nos vamos a enfocar después de? Entonces vuelvo otra vez al tema. El ideal es la intuición. 5 a la X, ¿verdad? ¿Quién deberá hacer X para que sea 16? Y empezamos a hacer el esfuerzo de un diálogo. Pero si les pregunto a ustedes, o se amillan o no les gusta, o se sienten no sé cómo, pero entre sus estudiantes sí deben de tener esa confianza de ponerse a discutir las cosas. ¿Estamos? Y entonces, ¿quién se aventura a decirme cuál debe ser el exponente? Esa X, ¿cuánto vale? Lo más que puede pasar es que nos equivoquemos, ¿verdad? ¿Cuánto? Échese un número, no importa. ¿Sí o no? Échese un número. Ahí está el tema de la intuición. Ese tema de la intuición. Entonces estamos tratando de fortalecer la intuición, ¿verdad? Entonces, denme un número. ¿Cuánto diría usted? 0.4. Ella ya dijo 0.4. Entonces, vengo yo y apunto 0.4. No sé qué querrá decir 0.4. Sí. Pero pongamos pues que me empiezan a ¿cómo se llama? Vamos a ver, 0.4. Punto. ¿Verdad? Muchas gracias, Madita, sí. Ahí déjemelo. No, ahí vamos. No podría ser porque si X vale 1 es 5. Pero dejémoslo ahí, es decir, permitamos que la gente se aviente, se lance a la aventura de probar qué pasó. Es decir, a la aventura de poder determinar si verdaderamente ese tema de la intuición está funcionando o no. Es eso lo que ¿cómo se llama? Lo que tenemos que... Entre 1 y 2 está. Entonces viene el profesor acá y me dice, entre 1 y 2. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué va? Entonces ahí hay un criterio, ¿verdad? Entonces, ¿qué me diría? ¿Usted qué me diría? 1.3. Ya 1.3. Entonces vamos a ver. 1.3 me dice el colega ahí. 1.3. El profesor me dijo entre 1 y 2. Puedo escribirlo de esa manera, ¿verdad, profesor? ¿Sí? Mayor o igual, o menor o igual, o como quieran, ¿verdad? Pero repito que lo que estoy promoviendo es la intuición. Como profesor, en este particular momento no me interesa la respuesta correcta, sino el poder promover ese pensamiento. A ver, señoritas nuevas, ¿qué pasó? ¿Quién quiere lanzarse? Un medio. Bueno, usted dice un medio. Uno debe de empezar a ver. Un medio. ¿Quién más quiere lanzarse? ¿Quiere probar? ¿Cuánto? 1.8, dice el colega. Yo voy a apuntar 1.8. Muy bien. No importa, no importa. Ahorita vamos a ver por qué el profesor trata de ir buscando qué pasó. Ve atrás. Hay que arriesgarse. Parte del aprendizaje es arriesgarse. Parte del estímulo de parte del docente es arriesgarse.
les expliqué claramente por qué uso la pizarra y el yeso, en lugar de usar una cosa de esas y toda la historia, porque no quería usar una de esas cosas, ¿verdad? Entonces les vuelvo a repetir, ¿dónde está? Y no olviden, lo que estoy tratando es de ver la intuición. Además va a pasar algo interesante, pero antes de decirles qué es lo que va a pasar, chuta pues, equivóquense, hombre, ¿qué importa? No les va a pasar nada. Nadie los va a criticar, ¿verdad? Además, ¿a qué se va a la escuela? Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿a qué va uno a la escuela? Aprender. ¿Y cómo sabe uno si está aprendiendo? Pues probando, pues, ni modo. ¿De qué se trata el tema? ¿De acuerdo? Eso sí, si las personas que están como inducidas en la aventura del aprendizaje no han pasado por la experiencia de exponentes, como hicimos la vez pasada, obviamente enfrentarse a esto les va a causar problemas. Un último. A ver usted. ¿Cuánto? Yo creo que 1.8. Bueno, usted cree que es 1.8, por lo tanto ya no escribo el 1.8 porque el colega ya lo dijo aquí. Bueno. .72. Va, aventémonos a un .72. 72. 1 pues va, 72. 1. Bueno, entonces aclárenme pues, va, 1.724. Bueno, dos cosas son interesantes que se espera que la gente haga para la discusión. La primera, que es importante, es que si teníamos como antecedente la conceptualización, la ejercitación y todo el tema de exponentes, la expectativa pudo haber sido, sacan su teléfono, porque ahora ya no puedo pedir calculadora, porque ya la gente se siente, ¿cómo se llama? Fuera de, ¿cómo se llama? De época. Entonces, ¿cuál era mi esperanza? Que sacaran su teléfono y pusieran 5, voy a probar mi propuesta, ¿verdad? Entonces, 5 a la tanto me da tanto. Eso no es. Entonces, otro 5 a la tanto me da tanto. Eso no es. Estoy equivocado, ¿verdad? 5 a la tanto se acerca, ya le voy dando. Eso es el tema de la intuición. Y lo más importante en la escuela es esa habilidad. La habilidad de la intuición para poder llegar a la certeza. ¿Está claro, colegas? ¿Está claro? Esa es una, la expectativa. La otra expectativa que como profesor pudimos haber tenido era, bueno, dimos un marco de referencia. Y la idea era que la gente se fuera a ese marco de referencia. ¿Cuál era la otra? La otra era que se percataran, ya habíamos dicho, que 4 al cuadrado era 16, ¿sí o no? Ya habíamos dicho que 5 al cuadrado era 25. Entonces, de plano, el exponente no puede ser 2. ¿Sí o no? Pero con certeza. Ahí sí ya necesitamos la certeza que nace precisamente de la intuición. Entonces, el exponente no puede ser 2. Ahora, si los estudiantes tienen la idea, fíjense pues, si los estudiantes tienen la idea de que los exponentes solo pueden ser números enteros, quiere decir que cuando trabajamos exponentes no hablamos de las posibilidades de que el exponente puede ser un número real cualquiera. ¿Sí o no? Pero esas cosas uno de profesor tiene que tener la certeza. ¿Estamos? ¿Qué se necesitaba de experiencia previa para ir entendiendo lo que estamos haciendo? Se necesitaba haber pasado por la función exponencial. Entender cosas como, por ejemplo, que la raíz cuadrada de 5 se podía escribir como 5 a la 1/2 y que ese 1/2 se puede escribir como .5. ¿Estamos? ¿Sí o no?
Sí, ese aspecto había que tenerlo. Y entonces uno que puede decir, ay, para que 5 al cuadrado sea 16, para que 5 a la x sea 16, esa x tiene que estar entre 1 y 2 definitivamente. ¿Por qué? Porque 5 a la 1, ¿cuánto es? ¿Verdad? Entonces uno piensa de esta manera. 5 a la 1, ¿cuánto es? Es 5. Y 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 25. ¿Y 16 dónde está? Entre 5 y 25. ¿Sí o no? Y 16 anda por aquí. Entonces, el exponente debe de andar ¿entre quién? Entre 1 y 2. ¿Ya se fijaron? Si no pescan la idea, deben de plantearlo. Deben de plantearlo. Entonces debe estar entre 1 y 2. Entonces de plano, y ahí empieza el tango, ¿verdad? Será 1.5, será 1.7, o 1.4, o 1. Lo que quieran. Regreso a mi celular. Porque ahora ya no puedo decir, ¿cómo se llama? Una calculadora científica, ya no, ¿verdad? Sino me voy al celular. Entonces el celular me sirve de algo. Entonces aprovechen el celular. Insistan en el fastidio del celular con sus estudiantes. Saque su celular, pues, porque no me va a decir que no tiene celular. Porque saque la calculadora, la dejé en la casa. ¿Verdad? Saque la calculadora, me la robaron. Saque la calculadora, qué aburrido. Pero el teléfono sí lo tiene. ¿Verdad? Me prohibieron usar el teléfono. Sí, pero aquí en matemática le vamos a dejar que use el teléfono pero para que algo que les sea útil. Entonces saca el teléfono, pues, y empieza a probar. Y el hecho de que el estudiante haga cosas como, ¿cuánto es 5 a la 1.5? A ver, ¿quiénes me pueden decir según sus celulares? ¿Cuánto es 5 elevado a la 1.5? ¿A qué es igual esto? 5 elevado a la 1.5. ¿A qué es igual? ¿Cuánto? 11.18. Está muy lejos. ¿Sí o no? ¿Qué debo de hacer? Probar con un número más alto. ¿Cuál me sugiere? 1.7. Bueno, está bueno. 5 elevado a la 1.7. ¿A qué es igual 5 elevado a la 1.7? ¿Cuánto? 15 puntos. Puchis, ya ando cerca. ¿Sí o no? ¿Estamos? Sus teléfonos tienen calculadora, ¿cómo se llama? Científica. ¿Verdad? Le dan vuelta y sale la científica, y en la científica debe salir el exponente. Esas cosas hay que saber hacerlas. No se necesita mucha ciencia. Entrenarse sí. Entrenarse sí. Entonces uno dice, vuelvo, por favor, es la intuición lo que estoy tratando de estimular. ¿Estamos? Ah, ya casi le doy. ¿Qué me sugieren? 1.8. Vale. 5 elevado a la 1.8, ¿a cuánto es igual? Miren la discusión que se va dando, y esa discusión debemos de tenerla con los estudiantes. Bueno, ¿a qué es igual 5 a la 1.8? Pero hay que hacerlo, mis queridos colegas, porque quedarse esperando que alguien lo haga, ¿verdad? Eso es, hay que operar, hombre. Es que si no lo hacen, no entienden. 18 puntos. Va, 11, pues dejémoslo en 11. Pues va. Me pasé. Entonces el número está entre quién? Entre 1.7 y 1.8. Muy bien. Ya se van dando cuenta del tema. Sugiéranme un valor. A la 1.75. Va. A la mitad del camino. ¿A qué es igual 5 a la 1.75? 16 puntos. Me pasé.
me pasé. Entonces, quiere decir que todavía abajo de 5. Y empezamos a probar otra vez. Ah, puchi, 5 a la 1.73. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 16.19. Hijos, todavía me paso, muchachos. 16.19. Entonces, a la 1.72, mis queridos colegas, híjola. ¿Cuánto? 15.93. ¿Cuánto? 15.93. Hijos, ya voy. Ya voy. Ese es aproximado. Ya voy. ¿Verdad? Y entonces debe estar entre 1.735. Probemos con 1.735, por favor. Hasta ahí lo voy a dejar para que no se me aburran. 1.735, por favor. ¿A qué es igual 5 elevado a la 1.735? 16.32. Hijo, me volvió a pasar. 16.32. Bueno, claro que si van a la calculadora, a su teléfono, y le ponen exponente, le ponen un exponente, ¿verdad? Entonces pueden decir, por ejemplo, uno puede empezar a buscar con el exponente radical de qué se trata el tema, pero todavía no vamos a dar ese paso. Entonces solo me voy dando cuenta de lo interesante de ir aproximando y buscando una solución. A ver, jóvenes colegas de matemática, ¿cuál es el beneficio de una clase de ese tipo? No importa, créanme que lo que menos importa es que encuentren el número. Es lo que menos importa, ¿verdad? Es bueno, pero es lo que menos importa. ¿Qué creen que logramos con este tipo de ir y venir? Poner a pensar. Tratar de razonar. Es muy importante la razón y el interés. Pero lo más duro y lo más interesante fue lo que les dije al principio. Estoy fortaleciendo la intuición. Pero esa intuición se ve fortalecida con el conocimiento que tengo anterior a. Entonces, el conocimiento anterior fortalece el sentido común, que es el menos común de los sentidos, por cierto, pero bueno, ahí está. Ahora, si no sé de qué estamos hablando, entonces sí me pierdo. Entonces sí me pierdo, no hay de otra. ¿De acuerdo? Entonces, como docente, deben de percatar, cuando hablan de competencias, ¿han oído hablar del tema competencias, sí o no? Porque ahora los fastidian a morir con que planifiquen por competencias y que el currículo nacional va a ser por competencias y que el profesor debe de evaluar por competencias y todo el montón de charadas por competencias. Pero nunca le dicen a uno, ¿y cómo hago para enseñar? Para fortalecer la competencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Fortaleciendo la competencia. ¿Qué tipo de competencia? El desarrollo de la intuición. ¿Y el desarrollo de la intuición a dónde me lleva? A la capacidad de razonamiento. ¿Estamos? ¿Y para qué es buena la capacidad de razonamiento? ¿Qué tiene que ver la función logaritmo con el SIDA? ¿O qué tiene que ver la función logaritmo con las enfermedades genéticas? Dicen que el alcoholismo es genético, que puede trasladarse de una generación a otra, y que el gusto por el alcohol no es nada más el de la pachanga del fin de semana, sino el alcoholismo puede ser genético. ¿Qué quiere decir genético? Que la necesidad de la ingesta alcohólica puede verdaderamente ser una cuestión de carácter químico que le exige al cuerpo este tipo de cosas. ¿Y qué tiene que ver la función logaritmo con el gen?
Posiblemente estamos cometiendo todos un error que me parece lógico, el error. ¿Cuál es? Que uno está tratando de buscar matemáticamente cómo explico el tema del alcoholismo. Ya encontré cómo aplicar matemática en alcoholismo. No, no es así. Necesito un cerebro entrenado para hacer las conexiones que me permitan entender cuál podría ser la posible solución si el tema del alcoholismo es genético. Quiere decir entonces que si intervengo en el ADN de la persona y corrijo el mensaje que va en el gen, podría garantizar quitar el alcoholismo. ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí, ¿de veras? ¿Me están siguiendo? Entonces uno piensa, ¿qué tiene que ver la función logaritmo? No, hombre, no es la función logaritmo necesariamente la que le va a decir a usted. El logaritmo de 3.14 elevado a la alguien multiplicado por las calorías dividido entre el número de ingestas de esto y el otro va a decirle, ya se acabó el alcoholismo. No, yo no estoy diciendo eso. No es cierto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tratar de fortalecer una mente que haga las conexiones necesarias para entender el fenómeno. Y la pregunta es, ¿cómo entreno a las gentes para que sean capaces de hacer esos nexos? Por ejemplo, ustedes, señoritas, que veo que son de prosiegos. Sí. Entonces, la lógica de cómo puedo fortalecer el tema, cómo obviamente, digamos en este caso, la metodología necesaria para enseñar, por ejemplo, conceptos, debe de ser una metodología que promueva la conceptualización de una manera diferente a quien ve, ¿o no? Pero díganme sí o no con fe, porque si están así de como que... ¿O no es cierto? El concepto del color, si usted fuese no vidente, ¿qué pasaría con el concepto del color? Fregado, ¿no? Pues, bueno, si es una situación adquirida, o sea, la limitación de la vista. Sí. O sea, sí tengo el concepto de color. No vidente. No vidente quiere decir que no ve. No ve. Le voy a poner una situación más complicada. No, menos complicada, pero de vida así fuerte, con derecho a todos para que expongan sus puntos de vista. A ver ustedes, señoritas. No vidente total. Sí, no vidente total. Licenciado, yo pienso que la compañera cuando se refería a no videntes se refiere a que, a mi entender, hay dos tipos de no videntes. El no vidente de nacimiento que no tiene el concepto en el cerebro de color y los que por alguna razón se quedan sin visión. O sea, hay que... O a alguien que va perdiendo la vista paulatinamente, que tuvo la experiencia anterior, pero ahora le queda. Bueno, está bien, si era así, está bien. Está bueno. Bueno, entonces, pensemos en un no vidente de nacimiento. Miren la pregunta que voy a hacer. Y créanme que no es por molestar. Me enamoro. Fíjese. Y puede que me enamore locamente. ¿Puede un no vidente enamorarse locamente? Sí. Ellas dicen que sí. Ellas dicen que sí. Fregado, ¿verdad? Yo no sé, yo solo hice la pregunta. Sí. ¿Puede un no vidente enamorarse La respuesta es locamente? Sí.
Muy bien. Eso quiere decir que no es necesaria la vista para enamorarse de la persona, ¿verdad? Que físicamente podría ser horrenda o horrendo. ¿Sí o no? Vean pues lo que estoy diciendo, ¿verdad? Físicamente puede ser horrendo u horrenda. Feo el muchacho, ¿verdad? Pero está locamente enamorado. Por ejemplo. Por ejemplo. Pues, bueno. Es que es no vidente, no sordo. Exacto, es no vidente. ¿Y el que es no vidente y sordo? Toca. No, yo lo que necesito es que entendamos claramente cómo llega el razonamiento y la conceptualización a la mente humana y cómo esa mente puede entrenarse para la solución de problemas con los que nunca se enfrentó y que la escuela nunca le enseñó. Y no se los enseñó no por ignorante, sino porque la escuela nunca supo con qué tipo de problemas se iban a enfrentar los jóvenes de esta época. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces quedamos en que efectivamente un no vidente e incluso sordo y mudo se enamora. ¿Verdad? Sí. Y podrá recibir en reciprocidad lo mismo. Sí, cuando hay amor puro. Por eso, les insisto que la intención y el cuestionamiento va en la línea precisamente de cómo un concepto se fortalece en la mente y pasa a formar parte de la estructura no solo intelectual de la persona, sino de la estructura emocional de la persona. ¿Estamos? Por eso a mí me gusta esta cosa, porque tiene la gran ventaja que independientemente si amo intensamente u odio intensamente, 5 al cuadrado es 25. ¿Sí? Me encanta porque si yo soy marxista-leninista y tengo el libro El Capital como la Biblia, ¿verdad? O soy Donald Trump, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero bueno, ahí va. Independientemente de quiénes sean y quién lo diga, 5 al cuadrado, ¿a cuánto es igual? A 25. Entonces lo que estoy logrando es generar estructuras de pensamiento que no necesariamente estén ideologizadas para valorar en toda su concepción la oportunidad de enseñar a razonar. ¿Estamos? Bueno, después de haber hecho sopotoscientos ejercicios, acuérdense lo que quedamos la vez pasada, ¿verdad? Sopotoscientos ejercicios es que yo pongo a la gente, muy bien muchachos, entonces 3 al cuadrado, ¿a qué es igual? A 9. ¿Y qué hago yo 4 para que me dé 9, 4 a la X? A 9. ¿Cuánto debe valer X? Echen punta. Y así me pongo a jugar con el tema, ¿verdad? ¿Estamos? Por ejemplo, ¿a cuánto debo elevar 10 para que me dé 50? Es mi historia. ¿O a cuánto deberé de elevar 10 para que me dé 88? ¿Estamos? ¿Y cuáles son los parámetros de razonamiento para tomar la decisión? Para empezar a buscar la decisión. ¿Cuáles son? ¿Cuáles van a ser? Y si no, pues llevamos a la gente. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que 10 a la 1, ¿a qué es igual? 10. ¿Y qué otra cosa sabemos? Que 10 al cuadrado, ¿a qué es igual? Entonces, de plano, de nuevo, para encontrar cualquier número que está entre 10 y 100 a resultas del exponente, sé que está de nuevo entre ¿quiénes? Entre 1 y 2, ¿verdad? Cuando llegue el momento de hablarle al estudiante sobre lo que es la mantisa y lo que es la característica de un logaritmo, tuvo que haber pasado por esa experiencia. Si no, no lo entiende.
porque uno empieza a construir reglas. Y cuando yo estudié logaritmos, que teníamos que hacerlo en una tabla especial que se llamaba la tabla de Copetti. ¿Quiénes conocieron a la tabla de Copetti aquí? Ah, viejos, mis compañeros. Menos ustedes. Ellos. Ellos son los viejos, usted no. ¿Verdad? Entonces la tabla de Copetti era una tabla, un librito de este pelo, en donde había que buscar cuáles eran los números que se apreciaban ¿cómo se llama? Para encontrar el logaritmo, ¿verdad? Y se hablaba de una mantisa y se hablaba de una característica. Ya ni me acuerdo cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal. Creo que la mantisa era la parte entera y la parte decimal era la característica. O no, al revés. No importa, después lo vemos en un libro. Pero después vienen las máquinas y nos ayudan a resolver el tema. Pero ¿por qué teníamos grandes dificultades? Y siguen habiendo dificultades porque el concepto no está claramente establecido. Y entonces acudimos de nuevo a la definición primaria. ¿Y qué decía la definición primaria? La definición primaria cuando dijo, miren, A a la n es igual a k, en donde n me indica cuántas veces tomo como base el número de veces que voy a multiplicar ese término que se llama base. ¿Ya se fijaron? Entonces, ¿qué es este 5? Es una base. ¿Qué es este 4? ¿Este 4 qué es entonces? La base, es una base. Y entonces este 10, ¿qué es? La base. ¿Se dan cuenta? Entonces viene el momento en que podemos... entonces el logaritmo, ¿qué será? Es un nombre que dispusimos darle a alguien que me dice a qué exponente debo de elevar una base para obtener un resultado. Y entonces escribo lo siguiente. Logaritmo base A de lo que sea, logaritmo base A de K es igual a N. A ver si no los confundo por haber usado las mismas letras. Mejor voy a usar otras letras. No vaya a ser que los confunda. Logaritmo base H de U es igual a Z. Logaritmo base H de U es igual a Z si y solo si. Es una definición. ¿Verdad? ¿Estamos? Logaritmo base H de U es igual a Z si y solo si H elevado a la Z me resulta U. Va. Entonces, esta es la definición madre. Logaritmo base H de U es igual a Z. Si, solo si, H a la Z es igual a U. ¿De dónde viene eso? De todo lo que estuvimos haciendo. Por eso es que para entender la definición, chorrocientos mil ejercicios, de aquí solo hicimos unos poquitos. Ya me volé de nuevo 2 periodos de clase. ¿Estamos? Hasta en el tercer periodo de clase aparece la definición. ¿Qué es lo importante de una definición? Mis queridos colegas, ¿qué es lo importante de una definición? No tengan pena. ¿Qué creen que es lo importante de una definición? Generaliza. Tener pienso yo, lo personal, tener un concepto antes para dar ya una definición y ya algo específico. La definición básicamente generaliza y se convierte en la pedazo de conocimiento del cual usted se va a servir para resolver problemas o ejercicios que tengan que ver con eso. Entonces, ¿qué resulta ser? Resulta ser algo muy interesante. Entonces,
a la larga, verdaderamente en palabras suaves, ¿qué es un logaritmo, colegas? Volvamos a la definición. El logaritmo base de h es el logaritmo base h de u es z. Repito, el logaritmo base h de u es z. Sí, solo sí, h a la z me da u. Entonces, ¿el logaritmo qué es? Un exponente. ¿Qué es el logaritmo? Un exponente. Alguien por ahí pudo haber hablado de función inversa entre función exponencial y función logaritmo. Y entre función exponencial y logaritmo pudo haber metido toda la practicidad y todo el tema de la conceptuación de función inversa, para que apoyado en la función inversa se va a la definición de logaritmo. Les acabo de demostrar que no es necesario hacerlo así. ¿De acuerdo? Depende del grado en donde están. Ahora, matemática de precálculo, por ejemplo, tiene que ver a puro título la definición de función inversa. Eso sí. Pero si estoy introduciendo al logaritmo, no hay necesidad de que agarren por ese lado. ¿De acuerdo? Porque promueve otras cosas, pero no quiere decir que vayan por ahí quienes no decidan tomar el camino de la función inversa. Entonces ahora ya llegamos a la conclusión que el logaritmo, ¿qué dijo la compañera que era? Un exponente. ¿Verdad? Entonces ahora ya sabemos todos que el logaritmo es un exponente. Entonces el logaritmo base 2 de 8, ¿quién será? Y el logaritmo base 3 de 27, ¿quién será? Y el logaritmo base 4 de 60, de 64, ¿quién será? Y el logaritmo base 5 de 125, ¿quién será? Bueno, ahí hay una propuesta ya. ¿Qué dicen mis distinguidas? ¿Cuál es la pregunta del ejercicio, mis queridos colegas? ¿Cuál es la pregunta del ejercicio? ¿A qué valor debo de elevar 2 para que me dé 8? ¿Estamos claros? ¿A qué valor debo de elevar 3 para que me dé 27? ¿A qué valor debo de elevar 4 para que me dé 64? ¿A qué valor debo de elevar 5 para que me dé 125, etcétera, etcétera, etcétera? Y hasta que me digan, ¿y a qué valor debo de elevar K? ¿Verdad? Para que me dé M. ¿A qué valor debo de elevar K para que me dé M? Y entonces, ahí empieza uno la batalla. De nuevo la discusión con los estudiantes. De nuevo la discusión. Y de nuevo está el teléfono. ¿Verdad? De nuevo está el teléfono. Y claro que empiezo con uno fácil, entre comillas eso de fácil. ¿Verdad? Empiezo con uno fácil. Entonces el logaritmo base 2 de 8, ¿a qué es igual? Jóvenes, ilustres, ¿a qué es igual? 3. Muy bien. ¿Por qué? Porque 2 a la tercera es 8. Hay que discutirlo. Porque hay un grupo de estudiantes siempre, ¿y eso de dónde sale, mano? Está aquí, ¿qué está haciendo el viejo loco ese ahí? Me perdí. Sí, me perdí, profesor, me perdí. ¿Qué? ¿De dónde sacó? ¿De dónde sacó ese 3? ¿Para qué nos va a servir? A eso no importa, ya les dijimos que
Para nada, nunca traten de convencer a los estudiantes con cuestiones eminentemente de venta. ¿Para qué sirve el jabón? Para lavarse. Muy bien, pues por ejemplo, entonces cómpreme este jabón porque este jabón baña mejor, rasura mejor, la piel queda suavecita, huele rico y al oler rico se pone atractiva la cosa. Entonces, aunque no miro, huelo. Y puede ser que el olor me, o no, que el olor me atraiga. Sí, así es. ¿Estamos? Entonces, por eso es que no importa, ¿verdad? ¿Para qué sirve eso? Después vamos a ver, porque es un poco complicado explicarles, por ejemplo, cómo resuelvo el problema del cáncer, cómo resuelvo, qué hago con los animales que se están extinguiendo, cuál es la garantía, para qué me sirve la función logaritmo para poder determinar si va a haber o no va a haber un terremoto en un año, ¿verdad? En realidad no es el logaritmo per se, aunque sí hay una, porque hay una función logaritmo para determinar la intensidad de la fuerza que se libera cuando hay terremoto, pues, ¿verdad? Pero lo importante que hay es, de nuevo, cuáles son las relaciones que debo de establecer para poder llegar a un conocimiento que es pura intuición y que si tengo la experiencia que voy desarrollando, voy a alcanzar la verdad. ¿De acuerdo? ¿Cómo descubrió Fleming la penicilina? Haciendo pruebas, practicando. ¿Cómo descubrió Fleming la penicilina? ¿Cómo? ¿Y saben por qué a veces pasa que no logramos como disfrutar aún más de ciertos elementos? Es porque no leemos. No leemos. Nunca han leído tal vez nada de Fleming. A mí se me ocurrió decir Fleming, pero igual puedo hablar de Helen Keller, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Cómo se generó el braille? ¿Verdad? ¿Cómo se generó el braille? ¿Qué es el braille? ¿Por qué a mí me cuesta horrores leer en braille? Porque no aprendí. Saber, pues lo que pasa es que cuando uno pierde un sentido, los otros empiezan a tratar a toda costa, porque esa es la naturaleza, de compensar la falta de. Entonces los señores que no ven tienen una habilidad táctil impresionante. Entonces, ¿cómo Fleming descubre la penicilina? Por ensayo y error. Fíjense ustedes que la verdad es que Fleming lo descubre por accidente. Y la encuentra donde no estaba observando. O buscando, mejor dicho. Y de repente se dio cuenta que al mezclar algo en los hongos y cosas por el estilo, algo pasó. Pero como el don tenía una mente entrenada, como el don andaba tratando de resolver un problema, pero sobre todo tenía una mente entrenada y una capacidad de observación por su interés impresionante, le llamó la atención algo que a cualquiera de los mortales como yo nunca nos hubiéramos fijado en eso. Pero él no. Entonces empieza a hacer ensayos basados ya sobre algo concreto. Y el tipo descubre la penicilina. Y el tipo descubre que puede curar. Y entonces cuando empieza a practicar con quienes tienen heridas tremendamente infectadas, y él lleva el ungüento y les echa el ungüento, y se empiezan a curar, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿En serio? ¿Qué creen que piensa la gente? Sí. Pero nadie piensa que es producto del estudio y del análisis, no.
va a decir, este tiene un pacto con el diablo. Eso está. ¿Verdad? O es un milagro. El tipo es un ángel. Y entre la decisión del ángel y el diablo, en aquellas épocas, ¿qué pasaba? A la hoguera. Pero se pueden imaginar que viene el don, agarra la mano infectada y le echa la pomada, lo que hace él o el emplasto, lo que sea, se lo pone. Y ni modo, la gente está tan fregada que ¿qué más da una locura más? ¿O no? Sí. Al fin y al cabo, ¿qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Una más, ¿qué importa? De usted, dele. Y al segundo día se da cuenta que la cuestión se detuvo. Y al tercer día se da cuenta que empieza a reducirse la inflamación. Entonces, y el don pasa viendo todos los días y va apuntando en su bitácora lo que observa, ¿verdad? La herida de tal cosa tiene tal y tal cuestión. Hemos logrado que se reduzca, en fin, empiezan a buscar. Y sí, hay gente que va a decir milagro. Y efectivamente era un milagro, pues es que no había para dónde, ¿verdad? Entonces, lo malo es que si usted tiene mal de amores, échese penicilina. Pues sí, todo lo cura. Si no, ¿qué más? Sí. Y si no, ¿qué más da? Pues échese penicilina, ¿verdad? O si quiere usted lograr que la dama de sus intenciones o el hombre de sus intenciones se enamore perdidamente de usted, échele penicilina. A saber en dónde, pero échele penicilina. Pues. ¿Me entienden? Pero ¿qué fue lo que hizo? Una mente observadora, pues. Una mente que utiliza todos los... Entonces, aquí el tema es, ¿y cómo entrenamos mentes de ese tipo? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para entrenar mentes de ese tipo? Aún la humanidad no ha logrado entrenar suficientemente las mentes para lograr que hayan muchos genios, pues, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos tratando de hacer. Y entonces, logaritmo base 3 de 27, ¿a qué es igual? 3. ¿Y por qué es 3? Es muy importante el ejercicio. ¿Por qué es 3? Porque 3 a la tercera es 27. Y entonces el logaritmo base 4 de 64, ¿a qué es igual? A 3. ¿Y por qué eso? ¿Por qué? Porque 4 a la tercera es 64, ¿verdad que sí o no? 4 por 4, 16, por 4, 64, ¿verdad? Y entonces, logaritmo base 5 de 125, ¿a qué será igual? ¿Y por qué es igual a 3? Porque 5 a la tercera es igual a 125. ¿Estamos? Y entonces, el tener ya una idea clara de lo que estoy haciendo, debe de aparecer otro montón de ejercicios en donde me digan, bueno, logaritmo base 4 de 8, perdón, de 8 a qué es igual. Logaritmo base 3 de 7 a qué es igual. Y pedirle a la gente que haga sus intenciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, hay gente que me va a decir que el logaritmo base 4 de 8 es ¿quién? Eso va a pasar. Hola, Vicky. Ahorita la atiendo. Pues sí. No, Vicky, pase adelante. Logaritmo base 4 de 8 igual a... Y los estudiantes van a decir 2. Y los dejo que me digan 2. Los dejo que me digan 2. Miren los ejercicios que uno va colocando con la intención de detenernos a pensar. ¿Es lógico o no que me digan que el logaritmo base 4 de 8 es 2? Sí es lógico, sí. Pero la lógica no siempre es el camino. Entonces, si un alumno me dice, mire, el logaritmo base 4 de 8 es 2, ¿cuál es el argumento que debo de emplear para convencerlo?
la definición. Bueno, te pongo 100 en el examen si tenés razón. A ver, 4 al cuadrado, ¿a qué es igual? Ah, fregado. Entonces se da cuenta que 2 por 4 es 8. Pero 4 a la 2 no es 8. Pero es él el que lo empieza a percibir. Y eso es lo importante. Realmente eso es lo importante. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál será el logaritmo base 3 igual a 7? Volvemos a la historia. De nuevo, intuitivamente, 3 a la 1 es 3 y 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, entre 1 y 2 está ese resultado. ¿Estamos? Adelante, adelante. Está claro el tema. Y voy brincando constantemente entre una serie de cosas interesantes. Y le puedo preguntar a la gente cómo se descubrió la vacuna. ¿Qué tiene que ver la función logaritmo con la vacuna de la polio? ¿Verdad? Y entonces, si uno sabe qué fue lo que hizo Salk es el de la vacuna. Y si no, ahí está el celular. Ahí está San Google en el celular y le pide uno a los alumnos, a ver, hágame la campaña, mire usted quién descubrió quién es el de la vacuna contra la polio. Un señor que se llama Salk. En fin, ¿verdad? Y entonces, de algo sirve obtener la información. Y de nuevo, ¿qué relación hay entre la función logaritmo o la función exponencial o lo que quieran con, ¿cómo se llama?, con la vacuna contra la polio? Y momentáneamente uno no puede decir, es que fíjate vos que el logaritmo base 7 de 14 tiene un valor interesante que fue lo que nos orientó a la vacuna. No es así. No es así. También hay una etapa de ensayo y error, también hay una mentalidad que está constantemente brincando entre 1.5 y 1.6, pero no con números, sino con lo que observa, que ese entreno es al que me estoy refiriendo. Y mientras más pulo la capacidad de entrenamiento cerebral y más pulo la intuición, en mejores condiciones estoy para lograr que la gente que está en la escuela, cuando salga de la escuela, o en su vida, aún dentro de la escuela, empiece a pensar qué es lo que le corresponde. ¿Me entienden? ¿Me siguen? ¿O estaré hablando charadas ustedes? Entonces, contestarle a un patojo, ¿para qué sirve lo que está haciendo? ¿Para qué sirve lo que está haciendo? Es como complicado. Entonces, no es fácil poder lograr naturalmente que hayan cambios que le permitan a uno entender de la mejor manera cómo se logra ese entrenamiento. ¿De acuerdo? Cuando yo pienso en un no vidente, pienso regularmente cuáles son las capacidades sensoriales que va desarrollando que le permitan como intuitivamente sospechar que algo tiene enfrente o que algo se aproxima. Es curioso, ¿verdad? Y cómo llega un no vidente a confiar en el bastón que le precede. ¿De acuerdo? Y cómo logra orientarse. ¿Cómo logra orientarse? Porque a mí me cierran los ojos y no tengo, de veras, ni la menor idea para dónde debo. Estando en un lugar donde he estado 1000 veces o toda mi vida, me cierran los ojos y no sé para dónde jalar. Y la gente tiene la intuición de saber en dónde debe parar el bus, ¿verdad? Y lo más que hace tal vez es preguntarle a alguien que está en su proximidad, ¿verdad? El bus número 25, ahorita viene, y la gente siempre está como presta, afortunadamente, la mayoría de los casos, a ayudar. Pero ¿cómo se mueve en estos sectores? ¿Cómo lo hace? ¿Verdad? Otra vez, una mente que está procesando en su interior todas las condiciones que el ambiente le da para poder comunicarse de alguna manera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo les di un montón de ejercicios. Bueno, insisto en la importancia, pues, todo va a depender
concretamente de lo que ustedes como maestros hacen. Acuérdense que la competencia de la cual ustedes hablan es una competencia que se alcanza no necesariamente con contenidos, por favor. Es una cosa que debe estar muy clara. Las competencias no se alcanzan necesariamente con contenidos. Los contenidos son un medio para alcanzar la competencia. ¿De acuerdo? El contenido es un medio para alcanzar la competencia. Si les han dicho lo contrario a lo que les estoy diciendo, les han mentido. En serio lo digo. Entonces, lo complicado que está en el arte del maestro, en encontrar las estrategias apropiadas cuando se enseña algo para desarrollar esa competencia. Pero obviamente uno, el profesor, tiene que saber bien qué está buscando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el tema en sus ejercicios, por favor, en la página la tercera, la 444, la página 444, en la parte inferior de la página, dice ejercicios escritos. Está en inglés, pero todos saben medio charranguear el tema, así que... Entonces ahí dice evaluar cada logaritmo y el número chiquito que está al lado es la respuesta. Oye, por ejemplo, el logaritmo base 4 de 16 es 2. Todos los numeritos esos son la respuesta. Vean, es interesante, el logaritmo base 5 de 1 sobre 25 es menos 2. Ah, entonces los logaritmos son negativos. Sí, sí pueden ser negativos, ¿verdad? Y toda la página 445 tiene toda clase de ejercicios para fortalecer el tema. Y queda completamente no zanjado, sino adolorido en la página 49, donde la intensidad del ejercicio aumenta en su complejidad. Bueno, vamos a los ejercicios de la página 445, por favor. Voy a hacer un comentario de los ejercicios. Por ejemplo, en los ejercicios de la página, del 19 en adelante, aunque la complejidad de los ejercicios anteriores va aumentando, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, siempre el único apoyo que tenemos ahí, y hay que insistir eso con los muchachos, que el apoyo principal es la definición. La gente tiene que aprender a leer las definiciones, porque es la información, y ni se enojen, ni se angustien, ni nada con los estudiantes si no son capaces de hacerlo, porque en un principio uno les está tratando de acostumbrar a hacer algo que no están acostumbrados a hacer, como es el que se fijen en el tema de las definiciones. Y si se dan cuenta, quienes hayan empezado algo del 19 hasta el 24, observen que se cambió el sentido. La 19 dice, logaritmo base 8 de x es igual a 2. Y entonces, ¿qué tengo que hacer según la definición? 8 al cuadrado, ¿a qué es igual? 64. Y esa es lo que me va a empezar a dar la respuesta. Pero lo interesante es que el pensamiento empieza a tomar otra línea. Por eso la razón del ejercicio. Empiezan a buscar otros mecanismos para resolver el problema. Y eso los lleva, por ejemplo, al ejercicio número 25, en donde ahora logaritmo base x de 27 es 3 medios. ¿Eso qué significa? Que x elevado a la 3 medios es 27. Entonces uno empieza a buscar quién elevado a la 3 medios me puede dar 27. 3 medios es 1.5 que me da 27. Entonces tengo que ver qué es lo que hago. Y tengo que empezar a ver si la mecánica de solución de ecuaciones que anteriormente ya ha sido analizada me apoya para poder hacer eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir x a la 3 medios igual a 27?
Entonces deben darse cuenta que x a la 3 medios quiere decir raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Estamos? Raíz cúbica de x al cuadrado. A ver, lo voy a hacer en la... Pero el ideal es que estemos seguros de lo que entonces el ejercicio dice logaritmo base x de 27 es igual a 3 medios. La definición que me está diciendo, eso es lo que hay que aprender a leer. Realmente lo que me fortalece es el manejo apropiado de la definición. Y entonces esto me dice, esto quiere decir que x a la 3 medios es igual a 27. ¿Pero qué quiere decir 3 medios? Esa es la otra parte. Pero como ya nos hemos ejercitado un montón con anterioridad, ya sabemos que un exponente fraccionario se refiere a un radical, ¿verdad? En donde el denominador es el índice de la radicación y el de arriba es exponente. Entonces lo que ahí tengo escrito es la raíz cuadrada de x a la tercera. Eso me coloca en una posición de poder aplicar las condiciones que anteriormente se han visto para la resolución de ecuaciones. Si quiero quitar la raíz, lo elevo todo al cuadrado, ¿sí o no? Es decir, al elevar todo al cuadrado me queda x al cubo es igual a 27 al cuadrado. Y la discusión, ¿pero y ese 2 de dónde salió? Esa es la primera cosa. ¿Y el 2 de dónde lo sacó? ¿Verdad? Pues lo saqué de que si yo quiero quitar raíz cuadrada de, lo elevo al exponente cuadrado para anular las dos. De repente es necesario ponerle al estudiante la raíz cúbica, la raíz cuadrada, de x, ¿verdad? De x elevado al cubo, igual a 27. Entonces él debe darse cuenta que lo que hice en ambos lados de la igualdad fue lo mismo, elevar al cuadrado, para poder hacer la simplificación. Quitar esto y entonces ya me queda lo que tengo aquí. Ahora miren, si los estudiantes, cuando están resolviendo ecuaciones, no se acuerdan de cómo se resuelve una ecuación con la mecánica esa de multiplico o divido o elevo al cuadrado o saco raíz, etcétera, va a tener problema en entender esto. Por eso es que todas las cosas que van haciendo, debo de asegurarme siempre que la gente ya tiene la habilidad para, porque si no, no va a lograr resolver algo y no va a hacer no porque no sea capaz de identificar y de aplicar el concepto, sino porque no sabe qué hacer una vez aplicado el concepto, porque no sabe cómo operar lo anterior. Ese es el cuidado de lo que y la mate sí le da a ustedes, tanto mate como física, sí les da constantemente la necesidad de establecer la cadena del conocimiento. Como esto encadena esto para que yo vaya cada vez más y más y más respondiendo a la teoría del caracol, ¿verdad? En educación es muy interesante poder discutir sobre la teoría del caracol, educativamente hablando o curricularmente hablando, que es esta, pues, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es que el tema empezó aquí y aparece aquí y aparece aquí, pero entender el manejo del tema aquí requiere el antecedente que está aquí. Si ese antecedente no se construyó aquí, va a haber problema aquí. Seguro. Seguro. El tema de la geometría analítica, las dificultades de la geometría analítica empiezan en sexto año primaria o quinto año primaria. ¿Y por qué? Porque si los niños no entendieron el eje de coordenadas cartesianas, ¿qué es cada punto? Que lo pueden usar con un montón de juegos, cuando llegue el momento de la geometría analítica para la construcción de la ecuación de una recta y todo ese montón de charadas y todo lo que viene después,
va a haber problema. Y si no logran eso, entenderlo ahí, cuando lleguen al cálculo va a ser peor. Porque el ideal es que en cálculo entiendan bien que la derivada es la pendiente de la recta. Es básicamente una pendiente de alguna recta. Y si yo no entendí ni cómo se hacía la recta, ni para atrás, voy a tener serias dificultades en entender el concepto real de lo que aparece. ¿Ya? Entonces aquí, pues ni modo. Si quiero quitar el cubo, ¿qué debo de hacer? Raíz cuadrada, raíz cúbica de todo, en ambos lados. Entonces, ¿qué me queda? La raíz, me va a quedar x es igual a la raíz cúbica de 27 al cuadrado, que no sé cuánto era. ¿Verdad? ¿Cuánto les da 27 al cuadrado, solo por curiosidad? ¿Cuánto? 729. Y ahí empieza uno a buscar si existe alguna expresión que me dé cúbicamente 729. Ahí se acuerdan que, ¿cómo se llama? Que 27 es 3 al cubo. Entonces, que yo puedo escribir que esta cosa querría decir 3 al cubo, ¿verdad? Ese es 27 al cuadrado. Y que eso podría escribirse como 3 a la 6. Y que entonces, ¿qué tengo escrito aquí? Tengo la raíz cúbica de 3 a la sexta, que puede escribirse como 3 a la 6 tercios. ¿Se dan cuenta? Estos son tercios, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué me queda al final? 3 al cuadrado, que es 9. O sea, puedo hacer todo un montón de ¿cómo se llama?, de simplificaciones. Pero yo no me preocupé mucho por explicar esto ni nada, porque uno va asumiendo, cosa que es mala, pero ustedes son profesores de mate, entonces no es sobre eso que me enfoco. Pero con estudiantes sí es malo asumir. Es que sí lo deben de saber. Es que la verdad es que no muy lo saben. Para poder desarrollar todo. Entonces, vean que la solución de esto fue susceptible de encontrarla por esto. Y además, que una vez aplicado esto, yo me acuerdo de la teoría de las ecuaciones para resolver la variable. Si no, me voy a meter en líos, es decir, voy a tener problemas para llegar al final. ¿Está claro? Y van a encontrar ejercicios que les van a dar dolores de cabeza. Es decir, van a haber ejercicios ahí en la hoja para que vean pues cómo va la cuestión. Y otra cosa que debo de insistir, que uno como profesor debe hacer el esfuerzo de alcanzarlo. Los ejercicios son ABC. Los A, todos los estudiantes deben de resolverlos. Es una buena medida de que aprendieron. Los B es en donde empieza a discriminarse los que tienen habilidad y los que no muy. Y los tipos C son los problemas que regularmente son dedicados a los estudiantes buenos en el área. ¿De acuerdo? Si todos los estudiantes les hacen el A y el B, y la mitad de la clase les hace los ejercicios C, o son capaces de entender la mecánica utilizada para resolverlos, quiere decir que están bien. Quiere decir entonces que el proceso del alcance de matemática es... Y otra cosa que no debíamos de olvidar es que 25 elevado a 0, ¿a qué es igual? Y 0 a la 0, ¿a qué es igual? ¿Y a qué es igual? No, usted no, porque no vino. Usted, 0 a la 0, ¿a qué es igual? ¿Ah? 0 a la 0, ¿a qué es igual? ¿Los colgamos o no los colgamos? ¿A qué es igual 0 a la 0? No ha venido, ¿no? ¿A qué es igual 0 a la 0? ¿Maestra? ¿Ah? No tiene solución. 0 a la 0 no es 0. 0 a la 0 no está definido. ¿Cómo insistimos en eso? Sí, pero ¿cuánto insistimos en eso el jueves pasado?
Y se acuerdan que les dije que si era algo que yo quería como profesor que aprendieran de fijo, todos los días de la clase, necio. Todos los días de la clase, necio. ¿Qué quiere decir necio? ¿Cuánto es 5 a la 0? ¿Verdad? Así, necio. Y de repente, ¿y 0 a la 0 qué es igual? Pues tiene que estar la gente alerta. No está definido. No existe la solución de 0 a la 0. ¿Verdad? Porque el exponente tiene que ver con cocientes. Miren cómo es la cosa, ¿verdad? Y por eso es que, y cualquier cosa dividido entre 0 no está definida. ¿Estamos? Denme un ejemplo de una fracción no definida. 2 partido 0. Cualquier fracción que tiene como denominadora 0 no está definida. ¿Estamos?